Hermanos, como ustedes saben, estamos compartiendo las escrituras respecto a la carta de Santiago. Y me he detenido en esta porción en la cual estamos viendo antes de entrar a una sección que tiene que ver con las obras y cómo Santiago muestra y nos enseña que debemos mostrar nuestra fe por las obras, no para salvación, sino para dar testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Y he hecho un alto en esta sección para tocar temas específicos e importantes para entender lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso un domingo anterior hablábamos sobre el crecimiento espiritual. Y hoy voy a tocar un tema que puede ser muy complejo o difícil e incluso confrontante para las personas, más aún en este tiempo dentro de la iglesia del Señor. Hoy quiero tocar un tema que yo estoy seguro va a sacudir lo que creemos incluso sobre lo que vamos a hablar. Hoy quiero hablar sobre la verdadera alabanza y la verdadera adoración desde el punto de vista de la palabra del Señor. Por eso he titulado esta sección, La verdadera alabanza y adoración. Y vamos a entender qué es lo que Dios nos habla sobre este tema. Yo creo que primero necesitamos reconocer que mucho de lo que sabemos sobre la alabanza y la adoración es básicamente empírico. ¿Y por qué digo empírico? Porque proviene de la experiencia que tenemos. Proviene de la observación que hacemos cuando acudimos a una iglesia local. Procede de lo que oímos incluso de otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando preguntamos a las personas, ¿qué es para ti la alabanza y la adoración? Te dicen, bueno, la alabanza es cantarle al Señor canciones un poco más rápidas, por eso se conoce como alabanza dinámica. Es decir, las canciones que son más rápidas, ¿no? Incluso podemos danzar con esto. Ese tipo de música es la alabanza. Y cuando hablamos de adoración, bueno, pues estamos hablando de canciones que te llevan a estar en intimidad con el Señor, a cantarle canciones desde el corazón, y generalmente son canciones un poco más tranquilas o lentas. Eso es lo que pensamos y entendemos que es la alabanza y adoración. Pues, hermanos, quiero decirles que están errados, si eso es lo que está en su mente. La palabra no dice en ningún momento que esa es la alabanza y la adoración. Un artículo que leía de Christianity Today llevaba por título El triunfo de los cantos de alabanza, cómo la guitarra le da un golpe al órgano en la guerra de la adoración. Y quiero leerles una parte de este estudio. Decía, los conflictos por la adoración y su música se han generado en las iglesias de todas las denominaciones. La proliferación de la diversidad en la adoración contemporánea puede que sea un aspecto en el cual estará basada la unidad cristiana en los próximos años. Quiero que entiendan el peso de esta declaración. Esta declaración dice que en este tiempo la iglesia se está centrando en la música. Las divisiones o las uniones se están moviendo en torno a la música. Y la iglesia se está centrando en esto. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Ahora se está peleando por el tipo de música. Se está peleando por el estilo de música. Y también se está peleando por el profesionalismo en los músicos dentro de la iglesia. Y también se está viendo y poniendo énfasis en la puesta en escena. Y gran parte del problema es que se ha descuidado el desarrollo de la comprensión bíblica, de una teología sana. Y necesitamos entender la teología de la adoración. En realidad, hermanos, se ha puesto el énfasis en cosas secundarias y no en lo primordial. Yo quiero abrirles mi corazón en este tema. Muchas veces he escuchado a gente que recuerda una iglesia local y cuando tú le preguntas, ¿por qué te gusta esta iglesia local? ¿O por qué recuerdas esta iglesia local? Muchas veces la respuesta que yo he recibido es que tienen un grupo de alabanza impresionante. Tiene un tiempo de la adoración y de la alabanza que no sabes cómo te llega hasta lo más profundo del corazón. Yo les abro mi corazón en este tema. Yo me sentiría profundamente triste, desolado,
si esta iglesia fuera recordada por ese tema. ¿Saben por qué me sentiría triste? Porque mi anhelo, mi oración es que esta iglesia sea conocida y sea recordada porque se predica con denuedo la palabra de Dios. Porque la palabra predicada transforma vidas, porque la palabra predicada impacta y lleva a la gente a los pies de Cristo. Ese es mi anhelo. El tiempo de la música es algo que apoya esto, pero no es lo primordial. Saben, hermanos, el tema que estoy tocando hoy día es muy, muy fuerte, es muy, muy poderoso. Y mi propósito es que comprendamos lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia dice acerca de la adoración, lo que Dios dice acerca de la adoración. Y quiero que podamos alinear nuestra vida a esta comprensión. Y no a comprensiones humanas, no a preconceptos que podemos estar impulsando, no a conceptos personales, sino a lo que Dios dice de la adoración, a lo que Dios dice de la alabanza. Y qué mejor que arrancar con lo que Jesús dijo sobre este tema. Abran sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 19 hasta el 26. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 19 al 26. Hermanos, escuchen con atención cada palabra de Cristo. Es el encuentro de Jesús con una mujer en un lugar llamado Sicar, en un pozo, y Jesús tuvo sed y le pidió agua a esta mujer. Y se genera una conversación hermosa con esta mujer samaritana. Y dentro de esta conversación llegamos a un punto que ahora vamos a leer y vamos a entender acerca de la adoración. Dice la palabra de Dios, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces se repite la palabra adorar o adoración? Jesús muestra el impacto de lo que es la verdadera adoración. Y quiero ilustrar esto de una manera muy interesante. Por favor, pongo la siguiente imagen, hijo. Ok, les voy a contar un cuento, ¿sí? Una historia. Una señora entra desesperada a un taller mecánico y le cuenta su pena al mecánico. Le dice: sabes, estaba revisando cómo era mi motor y vi que había muchas cosas que se movían y había una tapa que la giré y se me cayó y se perdió. Por favor, necesito que tú me vendas la tapa 710. Y el mecánico le dijo: ¿perdón? Sí, la tapa 710, tú debes saber, es una tapa muy importante, sin eso no puedo prender mi auto. Le dijo: perdón, no sé de qué me estás hablando. ¿Cuál es la tapa 710? Pero es una tapa importante. Y el mecánico le dijo: por favor, ¿la puedes dibujar? Y la mujer se la dibujó. Y esta era la imagen. Imagínense, esta tapa, si la leen del lado correcto, dice oil, aceite. Es la tapa para el motor, para que el aceite no se salga cuando se encienda. Pero la mujer tenía una perspectiva completamente distinta. Por eso para ella era la tapa 710. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Gracias. ¿Qué estaba mal en la persona que pedía la tapa 710? La perspectiva, ¿no es así? Tenía la tapa al revés. Su perspectiva, su entendimiento, el propósito que para esta persona tenía
el propósito que esta persona creía que esa etapa cumplía. ¿Por qué doy este ejemplo hablando de la adoración? Porque el problema es que nosotros somos algo así. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión sobre el tema de la doctrina de la adoración puede ser completamente volcado. Por eso es que hemos llegado a que la gente piense que la adoración es la música lenta y la alabanza es la música rápida. Alejado de la verdad. Bueno, esa etapa que para esta mujer era la etapa 710, aún cumplía con su función. El tiempo de la música también cumple su función. Pero a veces no sabemos cómo funciona, pero está ahí. Lo malo es que nosotros hacemos de este entendimiento volcado no solamente una falsa doctrina, sino una mala enseñanza. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Hacemos de esto un estilo de vida. Y pensamos que cantar la música lenta, la música rápida, es un estilo de vida. Y estamos alejados de lo que el Señor nos dice, que es la alabanza, la adoración en espíritu y en verdad. Por eso, ¿por qué creen que Jesús le dijo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis? Muchas personas dentro de la vida de la iglesia están adorando lo que no saben. Muchos adoran de la manera incorrecta. Quiero hablar del peligro de una falsa adoración. Porque cuando la adoración es falsa, el peligro está latente en la vida de las personas. Si tú, hermano mío, has leído o has estudiado el libro de Éxodo, seguramente notaste que se dedican muchos capítulos con muchísimo detalle acerca de las instrucciones de la construcción del tabernáculo y el funcionamiento del tabernáculo. En realidad son 7 capítulos que se utilizan en Éxodo para hablar con muchísimo detalle cómo se iba a construir el tabernáculo, para qué funcionaba cada una de las cosas, cómo se debía presentar todos los elementos que eran parte del tabernáculo. ¿Para qué y por qué? ¿Cómo se realizarían las actividades en el tabernáculo? Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito del tabernáculo? Si leemos desde una perspectiva muy clara, entendemos que el objetivo del tabernáculo era la adoración del pueblo de Dios a su Dios vivo y verdadero. Era la adoración del pueblo escogido. Pero la adoración no era cualquier Dios. Era el Dios vivo y verdadero que los sacó de Egipto con poder, cumpliendo su promesa y su pacto a Abraham. En el tiempo del discipulado estamos viendo todo este panorama de Génesis y hemos visto la promesa a Abraham y cómo se cumplió. Y cómo Dios con poder sacó a su pueblo de Egipto. Y cómo le dio las instrucciones de cómo debía ser adorado. Hermanos, Dios fue muy claro. Dios tuvo muchísimos detalles para cómo Él debía ser adorado, cómo el pueblo debía adorarlo a Dios. Básicamente Dios les dijo, esta es la manera en la que mi pueblo debe adorarme, porque es la única manera correcta de hacerlo. Y Dios fue muy detallista en esto. Ahora, yo les pregunto algo. En esos 7 capítulos, y les invito a que lo lean en Éxodo, ustedes no van a encontrar un solo momento de música o de instrumentos musicales. Y esto llama la atención, porque la adoración en ese momento no estaba ligada a la música. Sí es una manifestación de adoración, pero no es el centro de la adoración. El centro siempre es y fue Dios. Después, más adelante, cuando el templo fue construido, bueno, David dio instrucciones y Salomón cumplió esto para poner en orden a los músicos, para incrementar, para añadir, para mejorar el tiempo de la adoración. Pero sin la música, los sacrificios igual podían continuar. Y en la iglesia debería ser igual, hermanos. El centro debe ser siempre la palabra de Dios, la predicación de la palabra.
Así debería ser. Y saben, hay una pregunta que debemos responder ahora. ¿Qué pasaba si alguien pretendía adorar a Dios a su manera? Porque no falta el que dice, no, a ver, Dios dice que así quiere ser adorado, pero ¿y qué de mi corazón? Yo quiero adorarlo a mi manera. ¿Han escuchado esas maneras de hablar? Pues sí, mucha gente hoy quiere adorar a Dios a su manera. Bueno, hubo también un par de personas que en ese tiempo quisieron adorar a Dios a su manera. ¿Quieren escuchar el relato? Vamos a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, en los 7 primeros versículos, habla de 2 personas que quisieron adorar a Dios a su manera, como ellos pensaban que debían adorar, como ellos querían adorar a Dios. Habla de Nadab y Abiú y dice de esos hombres, hijos de Aarón, que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y escucha, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Hermanos, quienes pretendieron adorar a Dios a su manera, murieron. Alguien puede decir, ok, pero en este tiempo del Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia y en ningún lugar hay una parte que diga cómo Dios quiere ser adorado. Hermanos, acabamos de leer eso. Jesús dijo que debemos adorarlo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esa es la manera correcta de adorar a Dios. Y bueno, no es que si no adoramos en espíritu y en verdad vamos a morir. En realidad, ¿saben qué es lo que pasa? Y quiero que noten esto. Cuando llega el tiempo de la música y realmente la puesta en escena es espectacular, hay mucha gente que, como dicen ellos, se derraman delante del Señor. Y lloran y caen de rodillas. Yo no digo que esto no sea genuino, puede ser genuino. Y el Señor puede manifestarse y obrar a través de este tiempo. Pero algo que me llama la atención es que cuando la gente hace eso y llora y danza y sale de ese tiempo, su vida continúa siendo igual de mundana que cualquier otro que no conoce al Señor. ¿Hay vida espiritual en esa persona? Yo no sé. El fruto muestra que no. ¿Qué es mejor? Alguien que canta con todo su corazón, que se conoce todas las letras, que conoce todos los pasos, que baila cuando tiene que bailar, que llora cuando tiene que llorar, que se arrodilla cuando tiene que arrodillarse y que sale de ese lugar y su vida continúa siendo mundana, o alguien que está siendo transformado por la palabra del Señor y cada día crece en el conocimiento de Cristo Jesús para salvación y es llevado a los pies del Señor y es transformado a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida, hermanos. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. No es solamente cantar con alegría, no es solamente danzar con efusión, no es solamente conocer las canciones. Y esto a mí me pone muy triste.
porque la gente ha trastornado lo que es la verdadera adoración. En el Antiguo Testamento, quienes pretendieron adorar a Dios a su manera murieron. Hoy en día, quienes pretenden adorar a Dios a su manera y no a la manera de Dios, lo más seguro es que no conocen las Escrituras. O incluso no han nacido de nuevo. ¿Saben por qué digo esto? Porque el único que puede dar vida e iluminar su palabra en nosotros para conocimiento de Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Y Romanos dice de manera clara: quien no tiene al Espíritu no es de Dios. Si no tenemos al Espíritu, no somos de Dios. Y el Espíritu nos ilumina las Escrituras y nos da entendimiento de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Moisés mandó al padre y hermanos de Nadab y Abiú a no lamentarse por lo que pasó con ellos. Les dijo que no hagan duelo por su muerte. Pero sí mandó a que toda la casa de Israel se lamentara por el incendio que Dios había hecho. Hoy creo que podemos aplicar esto a nuestra vida. Hermanos, hay muchos lugares que dicen ser iglesia, donde el centro es lo que pasa adelante. Y la palabra de Dios se ha reducido a tal manera que se usa un versículo como un trampolín para que la gente que está ahí delante diga lo que piensa y lo que cree, incentivando y moviendo el corazón de las personas. Y la gente sale de ese lugar sin ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Debemos tomar en cuenta esto, porque cuando leo este pasaje, no puedo evitar pensar que hoy en día está pasando exactamente lo mismo que ya nos ha sido advertido. ¿Saben? Cuando Pablo estaba en la cárcel, sabía que iba a ser ya sacrificado, le iban a cortar la cabeza, y ya estaba en la cárcel listo para que después del juicio su muerte se manifieste. Él escribió una carta a Timoteo. Y sabes, si tú tienes una oportunidad para decir lo último a alguien, ¿qué le vas a decir? Lo más importante, lo esencial, lo que no quieres que olvide nunca. Y dentro de esta carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo le hace una advertencia seria a Timoteo. Y escucha la advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se devolverán a las fábulas. ¿Tú crees que estamos en este tiempo? Yo creo que sí. Mira, recorre conmigo por un momento brevemente la historia de la iglesia. No vayamos mucho, un poco más de 500 años atrás, poco antes del tiempo de la Reforma. En los lugares que se conocían como iglesias, tú podías entrar y encontrabas ahí un altar en medio de esa construcción. En ese altar se adoraba, pero no a Dios, se adoraba un clero. Se adoraban a las personas, un clero que vivía de la ignorancia del pueblo. Y no solamente vivía de la ignorancia del pueblo, alimentaba la ignorancia del pueblo. Los alejaba de la palabra de Dios. Es más, la única manera en la cual la palabra era leída era en un idioma que la gente no conocía, en latín. Así eran las misas en ese tiempo. Ese clero vivía de la ignorancia y alimentaba esa ignorancia. ¿Sabes? Cuando vino el tiempo de la Reforma, se quitó ese altar. Y ese altar fue sustituido por un púlpito. ¿Y sabes qué había sobre ese púlpito? Una Biblia que era predicada en los idiomas que la gente conocía. Una Biblia que les decía que la salvación no era pagando, no era cumpliendo lo que el clero decía. Una Biblia que predicaba que la salvación era por fe en Cristo Jesús y por gracia. Solamente por gracia. Y la palabra era leída, la palabra era conocida.
La palabra era vivida. ¿Y sabes en qué tiempo estamos ahora? Ese púlpito con la palabra de Dios ha sido retirado y en su lugar se ha puesto un escenario. Y ese escenario mueve, sacude las emociones de las personas. Y esto es complicado. Hermanos, en los tiempos de la Reforma, la palabra de Dios fue el instrumento principal para la salvación por fe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la palabra fue el instrumento principal para la salvación por fe? Porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El evangelio es poder y debe ser predicado. De Génesis a Apocalipsis. Hoy en día que se ha quitado el púlpito, hoy en día que se ha quitado la palabra y se ha puesto el escenario, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese escenario mueve las emociones. Ese escenario altera las emociones. Ese escenario induce, manipula, exacerba las emociones al punto de que la gente reacciona a ese estímulo externo. Y reacciona, lo hace. Y cree que está adorando. ¿Sabes? Hoy en día hay un movimiento muy peligroso que se llama iglesia emergente. ¿Y sabes cuál es el sentir de esta iglesia emergente? Que los pecadores se sientan cómodos en la iglesia. Suena muy bien. Pero créeme, un pecador jamás se sentirá cómodo en la iglesia hasta que se arrepienta. Porque la iglesia debe predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios nos muestra nuestra realidad, que estamos muertos en delitos y pecados. Y eso debe sacudirnos. Hermanos, si un incrédulo, si un carnal, si un inconverso se siente cómodo en la iglesia, esa iglesia ha perdido el centro. Porque la iglesia debe llevarlo a los pies de Cristo. Y para que esté en los pies de Cristo debe reconocer su condición de pecador. Su condición de que no es acepto delante del trono de la gracia. De que su muerte espiritual lo alejará por la eternidad del reino de los cielos. Eso debe ponerlo incómodo. Eso debe molestarle para que tenga conocimiento de su pecado y se arrepienta. Y necesidad de Cristo como Salvador. Hermanos, ¿sabes qué es lo que está haciendo la iglesia emergente? ¿Sabes cómo tú puedes ver si una iglesia es emergente o no? La moda es muy clara. Lo primero que hacen es encontrar un lugar donde la luz pueda ser controlada. Es decir, que no hay luz natural. El siguiente paso es pintar de negro todo el lugar, techo y paredes. Poner una pantalla impresionante. Tener luces espectaculares. Tener instrumentos hermosos y un equipo de sonido espectacular. Esto no es malo por sí mismo, pero sí el corazón y el uso que se le da. ¿Sabes por qué? Porque se controlan las emociones. Se direcciona todo esto. Y la gente piensa que está adorando. Cuando eso no es adoración en espíritu y en verdad. Y se mueven las emociones. Y el tiempo de la predicación de la palabra es muy corto. Y lo antes posible se vuelve otra vez a la música. Recuerda lo que Jesús dijo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y eso está pasando hoy en día. La gente está adorando lo que no sabe. ¿Cuánta gente en lugares llamados iglesia adoran cualquier cosa menos al único Dios vivo y verdadero? ¿En cuántos lugares llamados iglesia la gente acude porque dice que es que la alabanza me hace sentir a Dios? Escucha esas palabras.
¿Cuánta falta de conocimiento de la palabra hay en eso? Dios es omnipresente y está en todas partes. Y si el Espíritu de Dios está en ti, el Señor estará por siempre contigo, donde quiera que tú vayas. Y tú podrás adorarlo en espíritu y en verdad, no solamente cuando cantes. Desde el momento que abras tus ojos, lo adorarás. Desde el momento que comiences a caminar, lo adorarás. Porque la adoración no es una actividad que se hace en iglesia. La adoración es un estilo de vida en santidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dijo que seamos santos. Porque Él es santo. Por eso la adoración debe ser hecha en espíritu y en verdad. Hermanos, yo creo que debería llamarnos la atención lo que Moisés dijo a Aarón. La instrucción que le dio. Y sabes, si tú continúas con el relato que Moisés dio con Aarón, y lee los siguientes versículos 8 al 11 de Levítico 10, escucha lo que Moisés le dijo. Levítico 10, 8 al 11, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Escucha, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermanos, yo creo que esta debe ser nuestra oración. Discernimiento en el pueblo de Dios. Discernimiento para poder diferenciar lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio. Porque hoy en día se llama a muchas cosas que no son adoración, adoración. Y esto debe sacudirnos. Como les dije al principio, toda iglesia debería anhelar ser recordada, porque ahí se predica con denuedo la palabra para salvación y para gloria de Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que a mí no me preocupa mucho o muy poco? No porque no sea importante, no porque no edifique el tiempo de la música. Damos énfasis a la predicación de la palabra. Oramos porque el Señor algún día nos bendiga con un grupo de alabanza que le dé la gloria. Oramos por eso. Pero no es ni será el centro. El centro siempre será Dios. Siempre será el Señor. Y ese debe ser el centro en tu vida. Eso debe impulsarte a hacer las cosas. Hoy en día necesitamos sabiduría de Dios para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Para no pecar contra Dios. ¿Sabes? Esto es importante. Porque si no tenemos este discernimiento, vamos a pecar contra Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde se originó el pecado? Bueno, si tú me dices en Génesis capítulo 3, ok, está muy bien. Ahí es donde el hombre pecó. Pero quiero llevarte a otro pasaje donde se originó el pecado. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Esta porción se llevó a cabo, no tenemos el tiempo específico, pero con seguridad fue antes de la caída del hombre, antes de Génesis 3. Isaías 14, versículos 12 al 15. Escucha. Está hablando el profeta y está describiendo un tiempo donde un ángel de Dios, Lucifer, estaba presente. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El profeta está hablando de Satanás, de Lucifer en ese tiempo. Un ángel poderoso de Dios, que servía directamente en el trono. Y él dijo que quería ser semejante al Altísimo. ¿Sabes para qué? Para recibir adoración. Lo que Satanás quería era recibir adoración. Pero Dios, en su perfección y omnisciencia, conoció esto y lo desterró del reino de los cielos. Él quiso poner un trono para ser adorado. Y cuando fue expulsado del cielo, buscó otro trono. Por eso es que tentó a Adán y a Eva, para usurpar el señorío delegado por Dios a ellos sobre la creación. Satanás usurpó el trono que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Por qué crees que Satanás en una de las tentaciones a Jesús le dijo lo siguiente? Lucas 4, 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora escucha. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora escucha lo que Jesús respondió. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás usurpó ese trono. Él buscaba adoración. Por eso los hombres son tan frágiles con este tema. Por eso el ser humano tambalea con el tema de la adoración. ¿Notas a dónde va esto? Tú, hermano mío, hermana mía, nosotros con lo que creemos que es adoración y con la manera en la cual se puede realizar, con un conocimiento incorrecto de lo que en realidad es, fácilmente pecamos. Estamos pecando y afrentando a Dios. Por eso necesitamos un conocimiento bíblico de lo que es adoración, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y así no ser acusados de adorar lo que no sabemos. Hermanos, fácilmente podemos caer en adorar formas, en adorar maneras, en adorar el tipo, en adorar la música, en adorar a los músicos, en adorar los instrumentos, el estilo, el ambiente, cualquier otra cosa menos a Dios. No caigamos en esto. Piensa en lo siguiente. ¿Ok? Medita en esto. ¿Crees que el tiempo de la alabanza y de la adoración no es lo mismo si no se hace como tú estás acostumbrado? Esto es peligroso. Porque yo he hablado con muchas personas que me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo sí, me he cambiado de iglesia. Pero en la iglesia en la que estaba, la alabanza y la adoración era espectacular. Incluso una vez alguien me dijo, cuando estábamos todavía en Oruro con mi esposa, pastor, quiero ser franco con usted. Yo voy a otra iglesia para el tiempo de la alabanza y después vengo aquí para la palabra. En ese tiempo me molestaba. He aprendido a simplemente sonreír y orar para que la palabra transforme el corazón y el conocimiento de las personas, para llevarlos a la verdadera adoración, en espíritu y en verdad, no solamente mientras cantan, sino todos los días de su vida.
Porque la adoración, hermanos míos, es la manera en la cual vivimos. Es como Dios impacta en nuestro corazón, como Dios transforma nuestro ser, como Dios llena nuestra vida. Tú puedes adorar a Dios incluso en la manera en la cual tú respiras. Hay un hermoso estudio al respecto de cómo el aliento de vida tiene mucho que ver con el nombre de Dios. Necesitamos conocer la palabra. Piensa en eso. Por otro lado, hermanos, así como podemos adorar a cualquier cosa menos a Dios, también podemos pecar como Satanás. Muchos pueden caer en el pecado de querer ser adorados. Y quiero adelantarte algo sobre la verdadera adoración. El tiempo no me va a dar hoy día para terminar esto y lo vamos a hacer. Vamos a hablar sobre la teología de la adoración. Pero quiero adelantarte algo. La verdadera adoración está ligada a la dependencia de Dios. La palabra utilizada en el texto original nos habla de dependencia, de alguien que está por debajo hacia alguien que está por encima. Si tu dependencia es hacia Dios, tu adoración será continuamente hacia Él. Pero si tu dependencia es hacia la música, cuidado, cuidado. La música puede enriquecer un tiempo, pero no puede guiar nuestra adoración. Solamente Dios puede guiar nuestra adoración. Nadie más. La falsa adoración busca la dependencia a cualquier cosa menos a Dios. Y Satanás conoce perfectamente eso. Satanás trastorna nuestras emociones. Satanás trastorna nuestros sentimientos. Y utiliza esto de una manera que nos lleve a adorar cualquier cosa menos a Dios. ¿Sabes? Se puede manifestar desde la dependencia hacia un grupo profesional de música, apoyado con todos los elementos que les he dicho. Alguna vez yo pregunté a un hermano que sirve en este tipo de cosas. Imagina, alguna vez escuché un hermano que me dijo, si yo no estoy, se cae la alabanza en mi iglesia. ¡Wow! Imagínense, esta persona tenía esa idea. Él quería ser adorado. Imagínense. Yo le pregunté, hermano, ¿qué pasa si se corta la luz en el tiempo de la alabanza? Ahí se cae la alabanza y la adoración para ustedes. Hermano, si en esta iglesia se corta la luz, hablamos más fuerte y punto. La palabra es lo más importante. La predicación de la palabra no va a parar. Eso es lo más importante. Podemos cantar, amén. Podemos tener hermosas canciones con letra bíblica que llenen nuestro corazón, amén. El Señor algún día nos va a bendecir con instrumentos, con un buen equipo, con músicos que antes de ser músicos conozcan a Dios y su palabra. Y cada vez que suban y vengan aquí adelante, no busquen ser adorados, sino busquen que el pueblo junto con ellos tenga un hermoso tiempo en una porción de alabanza y adoración. Y que cuando la gente salga de este lugar, su vida continúe adorando al Señor. Hermanos, eso es peligroso, porque la adoración tiene muchísimo que ver con la dependencia. ¿Tu adoración de qué depende? Te hago la pregunta correcta. ¿Tu adoración de quién depende? Debemos pensar en esto. Sin Dios, hermanos míos, no hay objeto de adoración. Todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Cristo. Por Él, en Él y para Él.
Hermanos míos, necesitamos pensar en esto. Las palabras adorar y adoración son de uso común dentro de los cristianos, en el ámbito cristiano. Pero ¿se han dado cuenta que la comprensión no es del todo clara? Ahora estamos comenzando a entender acerca de la adoración. Ahora estamos comenzando a dar los primeros pasos sobre entender qué es adorar en espíritu y en verdad. Adorar no es una ceremonia o una parte de la liturgia. Adorar no es una actividad que realizamos. Es nuestra actitud de corazón en rendición y dependencia a Dios. Hermanos míos, adorar no es cantar, no es danzar, no es cerrar los ojos, levantar las manos o movernos de una especie coreográfica, de acuerdo al tema. Saben, hermanos, ni siquiera es llorar durante una canción que te toque el corazón. Porque muchos pueden llorar con una canción de Luis Miguel y sentirse la incondicional de alguien y llorar. Es muy sencillo hacer eso. El tema es que mucha gente hace eso porque así lo ha visto. Porque está acostumbrada a eso. ¿De qué sirve que una persona llore, aplauda, cante, dance, se arrodille, se tire al piso durante el tiempo que llamamos adoración, si al salir de ese lugar su vida diaria continúa siendo igual que cualquier mundano? ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Hermanos, toda esta confusión ha llevado a que en la iglesia se pelee por temas de forma y no de fondo. ¿Sabes qué es la forma? Forma. ¿Música contemporánea o tradicional? ¿Instrumentos acústicos o eléctricos? ¿Batería o panderos? ¿Aplaudir o no aplaudir? Dejémonos de cosas insulsas. El Señor se manifiesta de cualquier manera porque Él es todopoderoso y su gracia es multiforme. ¿Sabes cuál es el fondo que debemos conocer? ¿Qué es la adoración? ¿Cuál es el objeto de la adoración? ¿Adoras lo que conoces? ¿Conoces lo que adoras? Ese es el fondo. Llegará un tiempo en que la música será un complemento, una ayuda, un pequeño tiempo en una vida de adoración. Pero el Señor siempre será el centro para ti y para cada una de las cosas que tú hagas. Necesitamos entender lo que es la adoración. Hermanos, quiero invitarles con todo mi corazón a que el siguiente domingo podamos continuar con este tema y nos adentremos en la verdadera alabanza y adoración que el Señor demanda de nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte las gracias porque tu palabra nos sacude. Tu palabra nos muestra cómo es que tú quieres ser adorado en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por cada una de las oportunidades que tú nos das de lunes a domingo para vivir una vida de adoración a ti. Gracias por la música, Señor, porque también es un instrumento para adorarte, pero no lo es todo. Tú lo eres todo, Señor. Hoy, Señor, queremos entender que nuestra dependencia hacia ti nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Señor, no queremos caer en el error de adorar lo que no conocemos. Queremos darte adoración únicamente a ti, Señor. Nadie más que tú la merece. Tú eres nuestro Dios soberano. Te exaltamos y te amamos. Gracias, Padre. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.